Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a su curso de programación en Python. El día de hoy vengo a traerles un tema bastante interesante, el cual se denomina la estructura de datos. En la clase anterior pues estuvimos viendo lo que viene siendo los condicionales, estuvimos viendo cómo se escribe un condicional, cómo nos pueden ayudar a tomar decisiones y el día de hoy pues toca ver o profundizar sobre el almacenamiento de datos, ¿no? Ahorita nosotros ya a estas alturas sabemos que pues hay datos del tipo entero, tipo flotante, tipo cadena, tipo booleano y pues hemos estado trabajando con ellos a través de las variables, ¿no? En las variables nosotros almacenamos algún tipo de dato, ya sea los que acabo de mencionar, y pues empezamos a trabajar con ellos. La pregunta ahora que viene es, ok, en una variable pues yo puedo almacenar un dato, pero ¿qué pasa si yo quiero almacenar, no sé, unos 20 o 100 o 1000 datos? ¿Cómo puedo hacer para almacenar esa cantidad y trabajar con ellos? Porque en una variable, pues nosotros hasta el momento hemos almacenado un solo dato. Pero ¿qué pasa cuando estamos trabajando con una gran cantidad de datos? ¿Cómo puedo guardarlos y cómo puedo trabajar con ellos de una manera, digamos, práctica, ¿no? Entonces, para eso, pues precisamente en los lenguajes de programación existen las estructuras que se llaman estructuras de datos, las cuales pues vamos a platicar un poquito de ellas a continuación. Para esto pues voy a definir un título y vamos a poner ahí estructura de datos. Ahí está. Entonces, ¿qué son las estructuras de datos? Pues las estructuras de datos son colecciones donde se pueden guardar más de un dato en Python. Ajá. Dichos arreglos pueden contener diferentes tipos de datos. Y algo muy importante, en Python existen principalmente cuatro tipos de estructuras de datos. Ojo, ¿van a existir más estructuras de datos? Sí, en Python vamos a poder tener diferentes estructuras de datos, pero nosotros principalmente vamos a ver en este curso cuatro, los cuales pues yo considero que son los más básicos y pues los más comunes que te puedes topar. ¿Cuáles son estas estructuras de datos que vamos a tener en Python? Pues vamos a tener listas, vamos a tener otras estructuras que se llaman tuplas, vamos a tener conjuntos y vamos a tener diccionarios. Ahí está. Esas son las cuatro estructuras que vamos a ver a lo largo de estas clases que vamos a tener a continuación. En mi opinión, las más importantes, y de hecho son las que vamos a empezar el día de hoy, son las listas. Las listas son una estructura de datos muy usada en Python a la hora de hacer un programa. Y pues van a ver que se usa mucho, sobre todo porque tienen un buen de funciones o diferentes tipos de funciones que me permiten trabajar con los datos que almaceno en estas estructuras de datos llamado listas. Entonces son muy importantes y son las que vamos a empezar a ver. Como les decía, ¿existen más estructuras de datos? Sí, existen más estructuras de datos. Otro que es muy importante, que ya es más para el análisis de datos de inteligencia artificial o algoritmos de matemáticas, pues es el array, que viene de una librería en un país, estructura de datos llamada array. Viene esa librería que vamos a ver un poquito de librerías más adelante, pero también son muy usadas, o el data frame para análisis de datos también es muy usado. Entonces existen diferentes tipos de estructuras, pero sobre todo nosotros nos vamos a concentrar ahorita en las básicas que en su defecto ya trae Python y vamos a trabajar con ellas. Una vez que ustedes entiendan cómo se trabaja con una estructura de datos, no hay ningún problema. Después pueden usar cualquiera de las otras que vean más adelante. Pero pues es importante conocer las básicas, ¿no? Y en este caso pues vamos a empezar con las listas que, como les decía, en mi opinión son muy usadas, ¿no?
Y entonces vamos a definir lo que viene siendo una lista. Entonces para esto pongo un nuevo título y vamos a empezar con la primera estructura de datos que quedamos que eran las listas, ¿no? Entonces, ¿qué son las listas? Pues básicamente las listas son una colección de elementos guardados. Vamos a guardar varios elementos en esta estructura llamada lista, ¿no? Los cuales pueden ser de diferentes tipos. ¿A qué me refiero? Pues pueden ser diferentes tipos de datos. Puedo almacenar diferentes tipos de datos, como por ejemplo reales, o sea, floats, enteros, cadenas, booleanos. Yo puedo meter dentro de mi estructura de datos este tipo de datos para que sean almacenados, ¿no? Algo bien importante de las listas, que esa es una de las ventajas que tiene como estructura de datos. Las listas se pueden modificar. A lo largo del programa podemos modificar una lista. ¿A qué me refiero con esto? Podemos agregar, reeditar y eliminar. Eso es algo bien importante de las listas. Yo a lo largo de una ejecución de un programa yo puedo agregar nuevos elementos a mi lista, puedo eliminar elementos o puedo sobreescribir elementos, ¿no? Esa es una de las ventajas. La sintaxis de la lista, ¿cómo la vamos a escribir en Python? Pues la voy a poner aquí a continuación. La sintaxis de la lista es muy sencillo. Le voy a dar un nombre. Le vamos a dar un nombre, le vamos a poner el signo de igual. Y para decir que es una lista, vamos a poner los corchetes rectangulares. Entonces, aquí ya estoy definiendo como tal una lista. ¿Cómo le pongo los elementos? Pues los escribo adentro de los corchetes rectangulares. Y voy separando por comas cada elemento de la lista. Por ejemplo, aquí le pongo 1, 2, le pongo 3.14, por ejemplo. Le pongo un dato del tipo cadena que diga hola. Le pongo un valor booleano. E incluso puedo agregar como elemento otra lista adentro de una lista. Esa también es una ventaja. Entonces aquí fíjense bien, estoy agregando varios datos. Estoy agregando el número 1 como un dato, el número 2 como el segundo dato, el 3.14 como el tercero y así sucesivamente. En total esta lista que estoy definiendo tiene un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos, seis elementos. Es una lista que tiene almacenado 6 datos diferentes. ¿Ok? Entonces así es como se van a almacenar los datos. Los datos siempre van a estar separados por comas. Miren, fíjense bien cómo uso la almohadilla como si estuviera dando un comentario. Y ya está. Entonces, básicamente así va a ser la estructura de una lista. Voy a ponerle el nombre, voy a poner el signo igual, voy a abrir paréntesis rectangulares y adentro de los paréntesis los datos que yo deseo almacenar. Y ahí está. Y ahí estamos definiendo lo que viene siendo una lista. Para dar un ejemplo, pues vamos a definir una. Ya en programación vamos a ponerle nombre de la lista. Bueno, aquí le voy a dar un nombre. Le voy a poner lista 1. Y voy a almacenar esos datos que escribí allá arriba. 1, 2, 3.14. Hola. El true. Y la lista pequeña, ¿no? Que tiene adentro 3 elementos. Ahí está. Entonces aquí ya estoy definiendo una lista. Si yo le voy a ejecutar, vemos que no pasa nada, pero si le pido que me enseñe quién es lista 1, vamos a ver que pues me va a salir los elementos que tiene. Y de hecho, para saber qué tipo de datos estoy trabajando en lista 1, para saber qué tipo de datos es esta variable llamada lista 1, yo puedo usar el type. Y vamos a ver que aquí ya me va a salir un nuevo tipo de dato que se llama list, que me está diciendo que lista 1, esta variable que tengo aquí, está almacenando precisamente
una lista, está almacenando una lista. Y pues básicamente así es como vamos a escribir o definir las listas, ¿no? Ya estamos viendo cómo se definen las listas. También de veces es necesario definir una lista vacía. Por ejemplo, lista vacía que no tenga ningún elemento. ¿Cómo hago eso? Pues es muy sencillo. Le pongo un nombre, le pongo el igual y pongo los corchetes sin nada dentro. Entonces aquí estoy definiendo. Fíjense bien cómo uso los comentarios para dar una pequeña nota. Quedamos que los comentarios no van a alterar para nada el programa y no los va a tomar en cuenta Python a la hora de ejecutar. Simplemente son para tomar notas dentro del código, ¿no? Entonces lista vacía igual a, y vemos que no hay ningún problema. Y si yo le pido que me muestre los elementos de lista vacía a través del print, vemos que pues no tiene absolutamente nada, ¿no? También debe ser importante empezar con una lista vacía que a lo largo de la ejecución del programa se va a ir llenando. ¿Cómo quedamos que definimos una lista vacía? Pues a través de ¿no? De esta celda. Le damos un nombre, le ponemos el signo de igual y ponemos los corchetes sin absolutamente nada dentro. Ahí está. También, ¿qué más podemos decir de las listas? Pues tenemos mucho que decir. Otra cosa bien importante de las listas que voy a escribir en modo de nota. En Python, cada uno de los elementos de la lista tiene un índice. Ajá. Tiene un índice. Cada uno de los elementos va a tener un índice, un número para indicar la posición. Algo bien importante, la regla general es que el primer elemento de la lista le corresponde el índice 0. Y después va aumentando sucesivamente. Ahí está, eso es bien importante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, regresemos a la lista 1. Esta es mi lista 1. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Para referirnos al índice, para trabajar con los índices de una lista, yo puedo hacer lo siguiente. Le voy a pedir que me muestre el índice 0, que quedamos que el índice 0 le corresponde al primer elemento de la lista. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues es muy sencillo. Para trabajar con índices, yo tengo que escribir el nombre de mi lista, que en este caso el nombre se llama lista 1. Voy a abrir paréntesis rectangulares enseguida y adentro de los paréntesis rectangulares yo tengo que poner el índice que quiero ver o que quiero mostrarle al usuario. Entonces, si yo le muestro, por ejemplo, la lista 1 y le estoy pidiendo que muestre el índice 0, me va a salir el primer elemento de la lista, que en este caso, ¿cuánto vale el primer elemento de la lista? Pues vale 1. Si yo le pido ahora que me muestre el elemento que le corresponde al índice 1, pues ahora me va a enseñar el número 2. El número 2. Si le pido que me enseñe ahora el elemento que le corresponde al índice 2, me va a enseñar el 3.14. Y a medida que vamos aumentando el valor del índice, pues vamos recorriendo la lista, vamos recorriendo los elementos de la lista. Entonces, aquí ya estamos viendo algo bien importante. Cuando nosotros definamos una lista, los elementos que están dentro de esa lista van a tener un índice preasignado, por así decirlo. Quedamos, el primer elemento siempre va a valer, el primer elemento, el índice 0, siempre va a ser el primer elemento de la lista, ¿no? Entonces eso es bien interesante. También otra cosa que tiene Python respecto a los índices, que también es interesante, es que en Python se aceptan índices negativos. Eso también está interesante y vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si yo le doy un índice negativo? Le doy un índice negativo que me muestre el índice negativo, por ejemplo, lista 1, y en vez de ponerle 1 le pongo -1. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí me faltó cerrar los paréntesis, ahí está. ¿Qué va a pasar? Pues vemos que me está imprimiendo
el último elemento. O sea, ahora leyó la lista al revés. Y en vez de empezar por la derecha, digo, pues sí, por la izquierda, perdón, empezó por la derecha. Entonces ya me imprimió el último elemento. ¿Quién era el último elemento de esta lista? Pues otra sublista. Y ya vemos que me la está imprimiendo. Si le pido el -2, pues va a recorrer un espacio hacia la izquierda y ahora me va a enseñar el valor booleano de true. Y así sucesivamente. Entonces Python también acepta, estamos viendo que también está aceptando índices de forma negativa. También está aceptando índices de forma negativa. Entonces es algo bastante interesante, ¿no? ¿Qué más es interesante? Pues también para trabajar con índices, porque ahorita lo que estamos viendo es cómo estar trabajando con índices, pues de una vez hay otro concepto bastante interesante que son los slides. ¿Qué son los slides? Los voy a poner aquí. Los slides en las listas representan, bueno, perdón, aquí los slides en las listas no digan como se representan con 2 puntos. En la izquierda pongo el índice inicial y en la derecha pongo el índice final. A una nota importante, en el índice final no se toma el último elemento de ese índice. ¿A qué me refiero con esto? Pues un slide se va a definir de la siguiente manera. Voy a poner el nombre de la lista que previamente definí. Voy a abrir igual paréntesis rectangulares como si me refiriera a un índice. Pero aquí lo interesante es que no me voy a referir a un índice, sino a un rango. De hecho aquí me faltó, ¿no? De una vez lo pongo, porque aquí no puse lo que significaba. Representan un rango y se representan, ¿a qué me refiero con un rango? Yo voy a escribir el índice inicial donde quiero que me muestre o que quiero trabajar con una lista. Por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar desde el elemento 1, desde el elemento que tenga el índice 1. Le pongo 2 puntos y aquí le pongo hasta dónde quiero trabajar, hasta dónde quiero llegar. Entonces, aquí, si yo por ejemplo le pongo 3, voy a estar trabajando con el elemento que tenga el subíndice 1, con el elemento que tenga el subíndice 2 y hasta ahí. No va a tomar el elemento que tenga el subíndice 3. Era lo que les decía aquí, que el índice final no se toma el último elemento de ese índice. Si yo le pongo del 1 al 4, voy a estar trabajando con el elemento que le corresponde al índice 1, el elemento que le corresponde al índice 2 y el elemento que le corresponde al índice 3. No voy a tomar de nuevo el elemento del índice 4. Entonces, así pues estoy fraccionando de alguna forma mi lista y solamente me estoy quedando con los elementos que le estoy indicando en este rango a través del slides, que son estos 2 puntitos. Entonces, para entender un poquito mejor esto, vamos a hacer una nueva lista y vamos a trabajar con esto. Voy a hacer una lista de nombres para que se vea mejor. Entonces, lista, vamos a poner aquí varios nombres. Ramón. Ahí está, ya definí el primer elemento. Defino el segundo a través de una coma, separo. Y defino un nuevo elemento que se llame Juan. Pongo coma, separo y defino un nuevo elemento que se llame Héctor. Coma, defino otro nuevo elemento que se llame Claudia. Coma, defino un nuevo elemento que se llame María. Coma, defino un nuevo elemento que se llame Esteban. Coma, defino un nuevo elemento que se llame Guadalupe, ¿no? Ahí está, ya tenemos una lista grande, ¿no? Y de esta lista a lo mejor yo no quiero trabajar con todos los elementos de aquí, por alguna otra razón no quiero, nada más le quiero mostrar tal vez al usuario pues los primeros 3 elementos, ¿no?
Le quiero mostrar al usuario los primeros tres nombres. O que sea una lista de calificaciones del promedio más grande y quiero mostrarle los primeros tres, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? Pues a través del slide. Print, lista. Le voy a mostrar y como quedamos, quiero mostrarle los primeros tres. Entonces voy a ir desde el 0 al elemento número 4. ¿Por qué al elemento número... perdón, no, al elemento número 3, ¿no? ¿Por qué al elemento número 3? Porque voy a tomar el índice 1, que es Ramón, el índice 0, que es Ramón, el índice 0 es el primer elemento, el índice 1, que es Juan, y el índice 2, que es Héctor. Y el índice 3, como quedamos, no lo tomo en cuenta. Entonces, si ahora lo imprimo, pues vamos a ver que efectivamente solamente me está imprimiendo una pequeña parte de la lista con los primeros tres elementos. Si yo, por ejemplo, quiero mostrarle tal vez otro rango del 2 al 6, pues ¿qué va a mostrar? Pues estos cuatro nombres que serían al elemento de Héctor, pues le corresponde el subíndice 2, porque efectivamente aquí empezamos desde 0, 0, 1, 2, este tiene el índice 2. Después Claudia tiene el índice 3, después María tiene el índice 4 y después Esteban tiene el índice 5. Quedamos que Guadalupe tendría el índice 6, pero recordemos que no se toma en cuenta el número mayor, ¿verdad? Decimos que este es un rango exclusivo, que excluye precisamente al último elemento. Ahí está. Y pues les digo que podemos trabajarlos con los slides, de veces son necesarios porque precisamente queremos trabajar con cierta información, no con toda la información que tenga la lista. O de veces queremos hacer una nueva lista a través de, o una lista más pequeña a través de la lista original, a través de los slides. De hecho, yo puedo definir una nueva lista en función de esos slides. ¿A qué me refiero? Yo puedo definir la lista 2 igual a los elementos que vayan en este rango. Estoy diciendo, ¿sabes qué? De la lista original, tómame los elementos que vayan de este rango y guárdamelos en la lista 2. Y si ahora yo le pido a Python que me muestre los elementos de la lista 2, vemos que ya se hizo la lista 2 es una lista más pequeña que tiene solamente estos elementos. Entonces los slides también me pueden servir para crear sublistas, ¿no? Listas más pequeñas. Ahí está. ¿Qué otra cosa interesante tienen los slides? Pues también si yo no le pongo rango al inicio, si yo no le pongo un índice inicial, lo que va a tomar Python por defecto es desde el índice número 0, desde el inicio de la lista. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, imprimo igual los elementos de la lista y no le pongo un límite inicial, si no le pongo al inicio un número, vamos a empezar desde Ramón. ¿Por qué desde Ramón? Porque pues como no le diste un índice, pues va a empezar desde el inicio, ¿no? Desde el primer elemento que sería Ramón. De igual manera al revés, si yo le pongo un índice al inicio, pero no le pongo uno final, ¿qué va a pasar? Pues que se va a ir hasta el último elemento porque no le diste un límite. Entonces vemos que empieza desde Juan porque Juan tiene el índice 1 y se va hasta el final de la lista. Entonces también cuando no pongo un límite inicial ni un límite final, pues Python lo va a tomar, lo va a interpretar y cuando no haya un índice inicial va a empezar desde el primer elemento y cuando no haya un índice final pues va a acabar en el último elemento. Entonces es algo interesante también de los slides que puede llegar a ser útil. Lo voy a poner como comentario. Cuando el slide no tiene un número en la izquierda, quiere decir que empieza del índice 0. O sea, desde el primer elemento. Y cuando el slide no tiene un número a la derecha, quiere decir que va a tomar hasta el último elemento de la lista. Ahí está. Eso es bien, bien importante, ¿no?
Entonces, pues, con esto, pues ya estamos viendo también el concepto de slides, ¿no? Que ya quedamos que me ayuda a fragmentar de alguna manera mi lista. Entonces, hasta ahorita, pues ya tenemos una idea de cómo trabajar con listas, ¿no? Aquí me faltó ponerle un título más grande para separarlo bien. Ahí está. Cómo trabajar con listas. Ya que damos las listas, cómo se definen, le damos un nombre, después el símbolo de igual y después en los paréntesis rectangulares los elementos que quiero que tenga mi lista. Las listas ya quedamos, pueden guardar cualquier tipo de dato, inclusive puede guardar listas, otras listas y no pasa nada, ¿no? Quedamos que pues cuando yo defino una lista, pues esa lista va a tener índices, va a tener índices. El primer elemento siempre va a ser el índice 0 y así sucesivamente, ¿no? El primer elemento el índice 0, el segundo elemento el índice 1 y así sucesivamente. Ya también estamos viendo el concepto de slides. Entonces ya más o menos tenemos claro cómo definir una lista y trabajar con sus índices. Muy bien, entonces recapitulando, en esta clase lo que acabamos de ver es cómo definir precisamente una lista, cómo podemos definir una lista en Python, cómo podemos almacenar información en una lista, que ya quedamos que podemos almacenar cualquier tipo de dato que nosotros necesitemos. También estuvimos viendo que para trabajar con elementos específicos de la lista lo podemos hacer a través de los índices, ¿no? Que quedamos, siempre al primer elemento de una lista le va a corresponder el índice 0, al siguiente le va a corresponder el índice 1, al siguiente el índice 2 y así sucesivamente. Y quedamos también que para trabajar con sublistas más pequeñas de una lista grande, cuando queramos dividir una lista en secciones más pequeñas, lo podemos hacer a través de los slides, los cuales pues me pueden ayudar a definir un rango, ¿no?, de elementos que quiero trabajar a lo largo del programa. Entonces, pues ya con esto ya tenemos una buena base y ahora lo que sigue ver es las funciones que tienen las listas. Ahora sí, y una vez que ya sé almacenar datos y referirme a ellos, ahora lo importante es, ok, una vez que empiezo a trabajar con tanto dato, ¿cómo puedo trabajar de una manera práctica? Pues a través de las funciones que nos ofrece Python para este tipo de colección de datos. Cada colección de datos va a tener funciones que nos van a ayudar a hacer el trabajo más práctico con los datos. Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo trabajar con los datos en base a las funciones. Vamos a ver las diferentes funciones que ofrece Python para trabajar con listas. Y pues bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Y pues nos veríamos la siguiente clase para ver el tema de funciones. De mi parte sería todo. De antemano, muchas gracias.